Dios les bendiga, mis hermanos, esta noche. Vamos aprovechando bien el tiempo y dándole gracias al Señor, porque realmente este frío necesita calor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí hay calor porque una de las cosas que anhelamos es que el Señor esté aquí, aunque no estemos nosotros, pero que Él esté aquí. Y ese es el propósito de esta reunión, que Él tome su lugar, el lugar que pertenece a nuestro corazón. El hermano decía, si alguien vino con un corazón, ¿verdad? Esta noche, yo estoy seguro que aquí está. ¿Quién es ese hombre? Decía el hermano, que hasta los vientos le obedecen. Aquí está con nosotros. Ese hombre está aquí con nosotros. ¿Lo podemos creer? Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Démosela porque realmente Él está aquí. Y el anhelo de nosotros es que si Él está aquí, el enfermo, ¿verdad?, queda sano. El que venga cautivo va a ser libre. El que venga triste hoy sale animado. Y si hay frío, usted no lo siente cuando salga de acá. Lo creemos en fe, en el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra, mis queridos hermanos, en el libro de Jeremías, en su capítulo 17 y 9. Creemos que el Señor nos habla primero a nosotros y hablará a la iglesia, y aquel que tiene la necesidad, hoy el Señor le hablará seguramente. Estoy convencido de eso, mis hermanos. Jeremías 17, 9 y 10. Aquí lo tenemos también en la pantalla, gracias a mi hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche entramos a tu presencia, Señor, a través del Cordero Santo, que quita el pecado de la humanidad, Señor. A ese sacrificio santo, ese sacrificio que nos dio, Señor, la vida, que nos hizo resucitar. Estábamos muertos a través de ese sacrificio. Hoy venimos ante ti clamando que tú nos hables, que tú nos restaures, que tú nos des la porción que tienes para nosotros en esta noche, y que no nos vayamos con las manos vacías, Señor, porque si tú estás aquí, Señor, lo tenemos todo, y creemos que en tu nombre hemos de recibirlo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Realmente el sábado pasado, voy a tratar de ser breve porque, ¿verdad?, a veces los sábados estamos siempre pendientes de querernos ir a casa al fin de semana, nos cansamos, pero déjeme decirle que si el Señor nos citó esta noche a los que estamos acá, démonos el tiempo de poder hablar con el que tiene el poder para darnos vida eterna, el poder para levantar a los muertos, el poder para poder hacer las cosas nuevas, y que a veces nuestra mente no lo puede entender a su cabalidad. El sábado pasado nuestra hermana nos decía que si la iglesia es misionera, y si muchos de nosotros vamos a misiones, tenemos que ir con la actitud, con el corazón. ¿Cuál es el propósito por el que lo hacemos? Y esta noche vamos a hablar de una de las partes que necesitamos, no solo para hacer las misiones, sino para hacer todo lo que tiene que ver con ser partícipes del Señor en todo su esplendor. Y esa parte es el corazón, como lo leíamos en Jeremías. El corazón dice que es engañoso. ¿Y por qué nosotros, sabiendo que es engañoso, a veces no le ponemos atención? Voy a comenzar a través de verlo bajo el ente, el corazón como un órgano. Dios ha permitido que la ciencia pueda tener la capacidad de trasplantar un corazón como órgano, y vemos que los doctores han desarrollado la técnica para lo que le podemos llamar operación de corazón abierto.
En ese proceso, la persona es sometida a un proceso bien fino, delicado, donde el corazón se detiene y una máquina es la que hace circular el oxígeno y la sangre para que esa persona pueda seguir recibiendo lo necesario y estar viva, mientras que el corazón del donante es trasplantado y colocado para poder seguir. Mano, eso para este tiempo, aún pensarlo, la ciencia y la sabiduría que Dios le ha permitido a los doctores es hermoso. Yo tuve, creo que en una de las noches que tuvimos una vigilia, yo les hablaba que yo recibí sanidad de mis pulmones. A mí el Señor me puso un pulmón nuevo. Y eso, hermanos, yo sinceramente les digo que muchos de los que estamos acá estamos viviendo por pura misericordia de Dios. Porque a mí la sentencia era ya no más vida, pero llegó el que cambia el pronóstico y dice: aquí soy yo y vamos a hacer lo que yo quiero. Entonces, si entendemos que Dios ha utilizado la ciencia para darnos vida, tenemos que ser útiles, tenemos que estar apercibidos, que es lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que servirle en todo lo que podamos servirle, si es para esto, para lo otro, pero servirle con un corazón, ¿verdad? Una actitud, un corazón entendido. Y hoy, en esta noche, el Señor nos quiere hablar al respecto de esto. Yo le pedí permiso a mi hermano Manuel para hacer, ¿verdad?, parte de este testimonio, que cuando él me comentó durante las misiones, me dijo: hermano, pues yo tuve esta experiencia, andaba corriendo en el campo y muchos de ustedes conocen el testimonio de nuestro hermano Manuel, y yo pedí pues los derechos reservados, le pedí para que lo pudiera hacer, y con su permiso estoy hablando de lo que él vivió. Y realmente él cayó muerto. El Señor había preparado a un doctor que andaba con su niño para que pudiera auxiliarlo, resucitarlo, y llega una ambulancia que tenía un equipo que estaban estrenando que era específicamente para paro cardíaco. Dígame usted, mis hermanos, ¿será casualidad tanto eso? Imposible. Imposible, porque el corazón, cuando se detiene y no bombea oxígeno al cerebro instantáneamente, no sé cuántos segundos está determinado, pero eso lo determina la ciencia. Pero el que determinó la vida de mi hermano es el que está allá, preparando morada para nosotros, el que hace milagros creativos. Él cuando tiene que hacer algo lo junta. Lo mismo decía yo: ¿cómo es posible que Dios prepare a doctores para la época en que voy a estar enfermo y que sea un doctor que tiene la capacidad de hacer eso? No, pues digo yo: Señor, estoy endeudado contigo, estoy endeudado a totalidad, y no porque esté endeudado voy a servirle, voy a servirle o hacer lo mejor que pueda como miembro de la iglesia, como esposo, como padre, como vecino, como hermano, como todo. Tengo el compromiso, tengo el agradecimiento en mi corazón de servirle al Señor con temor y temblor en lo que Él necesita, porque he podido disfrutar después de, ¿verdad? Llevo 2 años de vivir en misericordia, porque en realidad solo el que pasa por esos procesos, ¿verdad? Muchos de los que estamos acá, yo sé que no han testificado, pero saben qué difícil es. Ahora, yendo a lo que es el corazón de que habla Jeremías, y vaya trabajo de Jeremías, mis queridos hermanos. Leemos a Jeremías, pero cuando vemos, fue realmente un siervo que sufrió desde comienzo hasta el final. Un hombre que el Señor utilizó para tratar de que Judá e Israel volvieran a los caminos, pero engañosos el corazón, porque se iban tras dioses ajenos. Y Él les recuerda, dice: ¿sabe que no cometan el mismo error que sus padres, quienes se rebelaron?
Todos conocemos qué pasa con Jeremías. Muchas veces lo golpearon, lo azotaron. Aún ya en el proceso que Jeremías estaba siendo azotado, y después de azotarlo le preguntan, mira, ¿qué es lo que dice Jehová? Después de que le habían dado una gran paliza, mis hermanos, el Señor no le permitió que se casara. Fue una vida bien difícil. Yo creo que aquí habíamos hombres, ¿verdad? Porque es servicio de caballeros, hombres que podemos admirar el llamado de Jeremías a plenitud, completo. Sacrificó todo. Nosotros, ¿cuál es nuestro mayor sacrificio? Servirle, atender nuestra casa, trabajar. Realmente en realidad son añadiduras pequeñas. Eso no es un gran sacrificio. Pero quiero también aprovechar el tiempo para comentar acerca de cuando el profeta Jeremías nos recuerda que es una locura realmente confiar en el corazón. Nos está diciendo, ¿saben qué? No podemos confiar en nuestro corazón. Yo no sé si aquí en esta noche alguno se ha enamorado. No, si quiere no me contesta porque, ¿verdad? Y ha sido mal correspondido. Yo creo que veo una mano por allá, pero no puedo decir de quién es, pero la vi, ¿verdad? La sacaron. ¿Sabe, hermano, que cuando nos enamoramos, realmente nos volvemos ciegos al amor? Porque nos enamoramos con el corazón, con ese miembro, ese corazón, el centro de nuestras emociones, que nos engaña y le dicen, mira, ¿sabe qué? No te conviene este muchacho, no te conviene esta muchacha, no es la persona que Dios quiere. Nosotros como padres, ¿pero qué nos contestan? Tal vez lo mismo que contestamos nosotros, ¿verdad? Es que me gusta, me quiere, yo sé que hacemos buena pareja, ella me ha prometido estar ahí. Y mire, por supuesto, esas emociones que el Señor ha puesto en cada persona, el poder enamorarnos, expresar, Él lo puso en nosotros. Por supuesto, es un deleite. Lastimosamente, lo hacemos de manera equivocada, lo hacemos con una pasión. A veces, no sé si ustedes han escuchado cuando dice, si me dejas, me mato. Sí, y si te vas y me dejas, te puedo también matar. ¿Y sabes qué? Y empieza, hermano, parece broma, pero empieza a hacer maquinaciones. Empieza, ¿sabe qué? Yo no sé si alguien ha escuchado el mal del amor, el mal del corazón, que se le va el apetito a uno. Bueno, yo no lo he pasado, por si acaso mi esposa me está haciendo creer. Sí, antes, me refiero antes, no lo había pasado, fue contigo, sí, mi amor. Lo que podemos ver es que se nos va el apetito, empezamos a palidecer y hay clínicamente una enfermedad que se llama la enfermedad del corazón, el corazón enamorado y mal correspondido, porque nos enamoramos con los ojitos, con lo que oímos, especialmente las jovencitas, ¿verdad? Y a veces yo le decía a mi esposa, fíjate que a veces hasta en la iglesia personas mayores pueden decir, mi esposo no me dice lo que, así no me hablas tú. Yo vi en el TikTok o vi en cualquier lugar que le dice mi amor y le dice palabras bonitas, y luego empezamos a comparar equivocadamente que esas palabras no nos las dice nuestro esposo. Yo le digo, dime qué dicen ahí para que yo te lo diga, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces vemos bonito al otro lado, pero no sabemos reconocer a la mujer que se levanta temprano, al esposo que va a trabajar, la esposa que sale y ella deja todo por tener el hogar, por atender a esa mujer. Tal vez no tiene lo que la imagen presenta en este día, una mujer que presente otros atributos, pero tiene los atributos de Dios y fue escogida por Dios para nosotros. Pero tenemos nosotros a veces que hacer comparaciones. Y en esto, ¿verdad? Del amor y de las situaciones románticas de esa época, la iglesia, nosotros tenemos que ser entendidos que es una locura confiar en nuestros corazones, y a veces podemos caer en eso. Lo vamos a ver más adelante y espero el tiempo me permita.
hacerlo. Fíjese que muchas veces cuando uno está en el proceso de conocer la palabra y en qué forma la podemos nosotros traer, dice que en 2 de Samuel 13, tiene mi hermano 2 de Samuel 13, dice que a veces cuando estamos en un momento pensando, ¿verdad? Aquí la historia nos habla del hijo de David que se enamoró de la hermana, que muchos creo que conocemos la historia, ¿verdad? Viene él y se enamora de su hermana, pero había alguien que era astuto que le dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir en el nombre de Jonadab, dice que le dijo, finge que estás enfermo, mire cómo va maquinando. Mire qué voz está llegando al oído de nosotros. ¿Cómo es que es de engañosa la voz cuando dice, finge que estás enfermo y que venga, te atienda a ella, y empiezan a hacer un plan? Y cuando llega el momento, comete el error con su hermana y después la desprecia, ¿verdad? Mire qué manera de querer a una hermana, qué manera de proyectarse. Solamente complació un corazón, porque dice que es engañoso, pero también dice que es perverso. O sea, tiene un poquitito más allá que engañoso. Es perverso el corazón. Y solamente dice que el Señor lo conoce. Aquí podemos ver que esa inclinación que tuvo el hijo de David fue tremenda, porque eso castigó a la familia de una manera que tuvo consecuencias más adelante. En realidad, cuando dice Jeremías en 17:9 que lo que el Señor quiere es decirnos que confiar en el corazón es como confiar en el hombre. Y cuando dice en Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre. Y confiar en el corazón lo está comparando. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, vamos viendo en realidad en muchas partes de la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, el corazón tenemos que cuidarlo. Es necesario meditar en nuestras emociones, porque una emoción nos lleva a una reacción, y una reacción puede estar equivocada, puede estar buena, dependiendo. Bajo la palabra de Dios es como tenemos que nosotros visualizar, filtrar las emociones que tenemos. Y la iglesia no nos escapamos. Le comento por qué, o pregúnteme por qué. Nuestra naturaleza es regenerada, nuestro espíritu, ¿verdad? Está en la lucha con la carne, pero a pesar de que hemos sido salvos, hemos sido en proceso de santificación a través de su palabra, hay una carne que está siempre luchando cómo conquistar, y en esa carne están las emociones, están los pensamientos, ¿verdad? Que es nuestro corazón. A veces está también la parte que es la que decide, nuestra conciencia, nuestra razón. Todo eso está en un lugar, y a veces nosotros como siervos del Señor, en un momento que nos descuidemos, podemos darle paso a una emoción que no fue procesada ni filtrada a través de la palabra de Dios, y actuamos. Y luego, ahora, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder agarrar, ¿verdad?, todo ese pensamiento, llevarlo a la obediencia del Señor. ¿Por qué? Porque en un momento que nos descuidemos, podemos maquinar cosas que no son buenas. En Jeremías 11:8 dice, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel se apartaron todo el tiempo. Y dice aquí el Señor, dice,
Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Aquí estaba recordando el pacto que había hecho con los padres de esa generación, que no lo cumplieron, tampoco lo quisieron cumplir ellos. El pueblo vivió una eterna desobediencia. Jeremías le dijo: ¿sabe qué? Va a venir un pueblo, los va a conquistar bajo el rey Nabucodonosor. Y aún así les decía: mire, hizo lo posible y su malvado corazón no se apartó de la idolatría y el corazón duro. El corazón del hombre, como les decía, está compuesto por la mente, pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, las intenciones, la conciencia, la que discierne entre lo bueno y lo malo. La naturaleza no regenerada está en una condición desesperada. Sin la gracia divina descrita, la naturaleza nuestra como enferma y corrupta. Les voy a dar un ejemplo breve de cómo puedo yo ser el primero en decir que he fallado ante el Señor. Al principio de haber recibido al Señor, empecé a asistir a la iglesia. Pues primero yo lo hice en un tiempo porque mi esposa estaba enferma y yo empecé a ir por agradarla a ella. Traté todo lo posible, hermano, por decirle, cada vez que ella me decía: vamos a la iglesia, le decía: mira, hay en Macy's un especial, vamos, te voy a comprar, está barata la ropa. Con tal de que nos fuéramos a la iglesia, me volvía a decir: mira, fíjate que este domingo hay un servicio. Yo no había aceptado al Señor. Yo le decía: ¿sabes qué? Siempre busqué una excusa para que no fuera, para yo no ir, ¿verdad? Ese es el corazón corrupto. Cuando empecé y ya recibí al Señor, yo lo recibí recogiendo basura. Había una actividad en una iglesia y yo colaboré, y yo siempre queriendo ver qué podía hacer. Me dice uno del Señor: mire, me dijo, venga, ¿usted aceptó ya al Señor? Yo le dije: no. ¿Quiere aceptarlo? Mi bolsa de basura aquí, el pastor acá. Nunca tuve el valor de caminar en la iglesia y pasar y aceptarlo como muchos lo han hecho. Ahí mismo hice la confesión de fe. ¿Y cómo la hice? ¿Con qué corazón la hice? ¿La hice por salir del paso? ¿Verdad que no, uno no puede hacer eso? Después, al proceso, me presenté ante el Señor. Le dije: Señor, perdóname si no lo hice de una manera que naciera, pero hoy te recibo como mi Salvador. Lo hice. Pero en ese proceso, cada vez que decían: pasen los hermanos, como hizo nuestro hermano presidente, nuestro hermano Nicolás, pasaba yo, y cuando siempre tiraba un ojito a ver que hubiera alguien atrás, y cuando venían a orar y yo sentía que me empujaban un poco, yo me tiraba, hermanos. Yo me tiraba porque decía: para que esté contento el que va a orar por mí. Miren qué corazón. Y luego decía otra vez: pasen. Y mi esposa sabía que yo hacía cosas que no eran buenas. Por ahí me decía: por ahí te va. Bueno, llegó el día, hermanos. Me enfermo, ando necesitado de que me echen agua de la calle para bautizarme, porque no me había bautizado. Y yo decía: no me puede, la necesidad, ¿por qué esperar a este momento? La desobediencia, el corazón duro. Y me dice: no, usted tiene que ser sumergido y tiene que ser bautizado. Entonces, en el proceso de eso, llegan a la casa. Mi esposa dice: yo no puedo creer que no haya un pastor que venga a orar por ti. Una depresión, ansiedad y ataques de pánico. ¿Qué le parece esa combinación? Cuando voy yo en Guatemala, muchos conocen el centro de salud mental de la capital, que se llama Federico Mora. Ese hospital yo llegaba cuando estaba estudiando para graduarme. Llegaba yo porque me decían que tenía que llegar a hacer servicios comunitarios. Llegaba y les leía el periódico a la gente que estaba admitida ahí, que tenía problemas mentales. Les leía, los entretenía, les hacía broma, y yo la pasaba. Después me vi
pasó la película y me vi yo ingresando a ese hospital. Cuando uno ingresa le dicen, pase por el psicólogo. El psicólogo le hace preguntas antes de ingresarlo y me dice, mire, ¿qué le pasa a usted? No hablaba yo llorando. Y mire, y le empecé a explicar brevemente. En otras palabras, mis hermanos, cuando vi que escribió psicología, psiquiatría, intensamente. O sea, ese era el diagnóstico. Ingreso, voy al doctor, pero antes de llegar al hospital, en casa de mis suegros, oraron por mí. Y mi esposa sabía que yo siempre buscaba que hubiera colchoncito y me tiraba para atrás. Ese día había materiales de construcción, había piedrín, había bloc, hicieron a un lado los niños y empieza mi suegro, y como no había aceite para ungir, usó un perfume, pero la fe la tenían. Estaba mi suegro, estaba mi cuñada, mi suegra y mi esposa. Y cuando yo estaba, hermanos, ahí, cuando empiezan a orar por mí, me fui para atrás sin doblar las piernas, como que estaba enyesado, y caí. Y de cabecera me quedó un bloc. Hasta polvo creo que saqué, que mi esposa vio y dijo, si se está haciendo, hoy se le quebró toda la cabeza. Estoy seguro que eso pensó. Hermano, ¿sabe qué es eso? De llegar a ese extremo, de caerme, y no me dio tiempo para ver porque estaba necesitado del Señor. Cuando caí, hermanos, lo único que sentí es que caí como en una nube, un algodón. Caí suave, pero me levanté espantado porque nomás caí y yo me quedé así. En ese momento mi corazón se salió de mi pecho, salió y empezó a latir en el aire. Yo podía ver mi corazón latiendo así, separado de mí, a una distancia que lo veía, cuando en ese momento vi una mano grandísima que vino y lo cubrió con la mano de esta manera. Y empecé a sentir un mentol en mi corazón, mis hermanos. Empecé a sentir la presencia verdadera del Dios que tiene misericordia del mentiroso. Porque, hermano, en realidad yo le doy gracias a Dios. Yo sé que ustedes no han pasado por cosas similares en el sentido de ser tan mentirosos, ¿verdad? Pero hay veces que no contamos realmente lo que somos, lo que Dios puede cambiar, lo que Dios transforma, lo que Dios anda buscando. En realidad digo, Señor, si tú me encontraste a mí, puedes encontrar a cualquiera, ¿verdad? Porque Él anda buscando a la oveja perdida. Y en realidad yo me contaba con una de ellas, que por misericordia llegó el día en que el Señor me alcanzó. En Eclesiastés 3:11, su palabra dice, unos minutitos y terminamos, mis hermanos. En Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, en nuestro corazón está la eternidad. Siempre pensamos, antes de conocer al Señor, qué es, ¿verdad?, lo que dicen, cómo podían ser. Y si uno se va a todos aquellos metafísicos o filósofos que decían, primero soy y después pienso y después soy, y era un montón de filosofías humanas que realmente no pueden revelar lo que Dios nos revela. Él nos revela la realidad de lo que somos a través de su realidad, a través de Jesucristo, a través de su presencia, a través de la palabra. Es el único que puede convencer al hombre de pecado. Mire que el Señor dice que puede escudriñar, dice, los pensamientos, discernir los pensamientos, puede, para que podamos
entrar en la profundidad que los pensamientos pueden ser entendidos por el Señor. Puede Él lo conoce todo. Antes de que nuestra palabra salga, ya Él sabe lo que vamos a decir. Es increíble lo hermoso que es el Señor, lo profundo que trabaja en nuestros corazones. Y por eso, la verdad que en este tiempo tenemos que ser iglesia despierta, iglesia con corazón nuevo, una iglesia entendida. Los últimos tiempos los estamos viviendo. El hermano decía que si hoy nos retamos para que hoy podamos ser sanos, los que hemos llegado enfermos, hoy vamos a ser sanos. Si hoy el anhelo de mi corazón, desde que el Señor nos permitió trabajar con los caballeros, y no he cesado de pedir al Señor para que los caballeros de la casa puedan recibir dones y talentos, pueda haber una iglesia que cuando ore la presencia, ¿verdad?, del Señor, haga lo que tiene que hacer, porque el Señor está llamando aquí en la iglesia, ¿verdad?, desde hace tiempo, y Él va a completar ese llamado en el momento que es el tiempo de Él. Pero esta iglesia tiene un llamado. Hermanos, ante el Señor estoy. Yo tuve un sueño donde vi que mi pastora, sierva del Señor, a quien le tengo mucho aprecio y respeto, se presentaba en un terreno grande lleno de casas y agarraba con su mano y regaba, y todo se iluminaba en un terreno que era como ya como en la tarde. Y ella venía y me decía: hermano Brens, ayúdeme a juntar la tierra. Y recogíamos la tierra y en las manos de ella la tiraba y todo se iluminaba. Y la iglesia atrás, mucha gente atrás que no reconocía. Yo le dije: hermana pastora, le dije, y en eso vi que estaba enfrente de mi casa, y le digo: también en mi casa puede tirar un poco para que se ilumine. Y uno siempre, ¿verdad?, pensando tal vez en ese momento en su casa. Hermanos, yo no creo que eso sea un sueño cualquiera. Aquí es una casa de bendición. Aquí se va a multiplicar el pan y la bendición grande. Aquí, hermanos, esta iglesia va a ser conocida más aún de lo que ya es. Y a través de ella, hermanos, yo estoy seguro, 100%, de que de aquí se levantarán siervos y siervas que seguirán el corazón misionero de nuestra sierva, nuestra pastora. Porque el Señor no le puso un corazón misionero solo por así, porque no hace nada realmente al azar ni porque casualidad. Si ella tiene el corazón misionero, mis hermanos, y nosotros somos iglesia y todos somos llamados a ser misioneros de alguna otra forma, pero aquí específicamente una iglesia misionera, siervos misioneros. ¿Quiénes pueden levantar la mano y decir: yo soy un siervo misionero esta noche? Podemos creerle al Señor, podemos creer que somos llamados a ser siervos misioneros, misioneras, y que nuestros hijos serán misioneros, y que nuestros nietos serán misioneros. ¿Por qué? Porque el Señor plantó aquí una iglesia. Y yo desde que vine, mis queridos hermanos, les voy a ser bien sincero. Ahora que estuve 21 días, anduve por Guatemala, yo no dejé un día ante el Señor de orar. Yo aprendí a extrañar a los hermanos. De verdad les digo, aprendí a extrañar a la iglesia, a mis hermanos. Yo he sentido aquí una familia. Y no voy a cesar de darle gracias al Señor por permitirnos, por tener a los ministros, a cada uno de los que se paran acá. Me han ministrado, me han bendecido. He podido ser sano en este proceso acá. He podido ver las cosas que no esperaba ver. Y yo le digo: Señor, realmente tú has puesto el corazón misionero, el corazón en tu iglesia, en tu congregación, pero principalmente en nuestra pastora. La verdad que ella necesita que todos oremos por ella, hermano, porque la carga y el peso que lleva un misionero, y a veces podemos regresar un momentito
a Jeremías. Jeremías vivió momentos difíciles y no tuvo ni siquiera a quien contárselos. No tuvo familia, no pudo tener hijos. Pero ¿saben qué hizo Jeremías? Cumplió un propósito de Dios. Posiblemente él dice que venía de familia sacerdotal y termina su vida en Egipto, siempre luchando por la causa. Pero el peso no es agarrarlo como algo que es fácil de llevar. El que lleva la carga sabe lo que pesa, lo que lleva cargando. Y nosotros, ¿verdad?, como hijos de la casa, como miembros de la iglesia, no cesemos de orar por ella. En esa parte de aquí yo quiero llegar un texto más, tal vez si me permiten. Disculpen su tiempo, mis hermanos, pero hay una parte que hay promesa del Señor que me gustaría no dejarla sin decir. Dice que el Señor va a poner un corazón nuevo y su espíritu nuevo. Él es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Y dice en Ezequiel 36, 26 y 27: Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27 dice: Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él ha prometido poner un espíritu, ¿verdad?, en nosotros, su espíritu. Y yo lo creo, porque es imposible que el hombre con su propia fuerza e inteligencia o talento pueda tener un corazón entendido, un corazón presto para atenderlo. Sin el corazón, hermano, que el Señor cambia, podemos hacerlo todo, como decía mi hermano. Pero ¿cuál es el propósito de nuestro corazón? Porque todas las cosas van a pasar, todos los anhelos de lo que queramos, ya sean propiedades, ya sean carros, ya sean muchos sueños que tengamos. El sueño mayor no pasará, porque quedará en la eternidad, el sueño de servirle al Señor y no perder el tiempo y estar atentos, qué es lo que quiere con mi vida, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que significa servirle al Señor, qué tengo que hacer, Señor, para que mi tiempo sea aprovechado en esta tierra, ya que todo lo demás pasará, pero lo que quedará en el corazón del ser humano es haber agradado a Dios en todos sus momentos, con lo que podamos. Y Él no espera de nosotros que sintamos carga, que sintamos peso. Él espera que nos deleitemos, ¿verdad?, que nos gocemos en el servicio a Él. Por eso decía mi hermano, que si realmente nos estamos deleitando en el Señor, porque si no, nos estamos cargando de cosas y no hay deleite. Mi hermano Raúl decía en la enseñanza del martes que el Señor es santo, ¿verdad? Y para entender la santidad de Él, nosotros tenemos que anhelar la santidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Y el único que puede darla es el Espíritu Santo. No hay otra manera de alcanzar la santidad. Y clamarle a Él, y si a alguno nos cuesta más, clamar más. Y decir: Señor, a mí me cuesta alcanzar la santidad. ¿Qué debo de hacer? Tengo que hacer lo mejor. En 2 Corintios 2:17 dice: Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Un nuevo hombre inspirado por Dios en Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y santidad. Y termino con David. Hermano, David fue un hombre llamado conforme el corazón de Dios. David tuvo sus luchas,
tuvo sus fracasos, hubo un censo que hizo, estuvo con la mujer equivocada, ¿verdad? Pero el Señor, lo bueno que no edita, ¿verdad? Como haríamos nosotros. Contemos una historia, pero no contemos esta porque es un lado oscuro mío. Entonces quitémosle la parte en donde David cometió error. No, él no edita, nunca edita. Él expone a sus siervos tal y como son, de los que aprendemos mucho. Él es transparente, pero David tuvo muchas bendiciones. Supo adorar al Señor, adoraba al Señor en esos salmos. Él buscaba su presencia. David también supo arrepentirse genuinamente, porque nosotros vamos a cometer errores ante el Señor o ante la gente, pero si somos humildes y pedimos perdón y nos arrepentimos con la actitud correcta, Dios es presto para perdonarnos en todo. No somos, hermano, no pretendamos nosotros ser quienes no somos. Somos seres humanos con emociones, con debilidades, con altos y bajos, pero que dentro de eso se forme la imagen de Jesucristo y que anhelemos que esa imagen cada día crezca, y que cuando crezca pueda salpicar al necesitado, al que está en las drogas, al que tiene hambre, al que no puede caminar, al que está enfermo. O sea, que la imagen de Él se vaya formando, y cuando la carne se levante, agarrarla, crucificarla de una muerte de cruz, dejarla desangrar ahí, no bajarla, dejarla que sea lenta y segura, para que el espíritu de Él crezca. Porque esa carne no tiene pacto de paz con el espíritu hasta el día que el Señor nos lleve. Esa carne es una pelea constantemente, y ella nos puede sacar en cualquier momento. Que ella crece, nuestro espíritu se hace pequeño, podemos tomar los riesgos que le pasó a David, un descuido. Cada día dice el Señor que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tomar la cruz cada día y seguirlo cada día. Crucificar nuestra carne y decir: carnita, hoy vas a tener que, ¿verdad? Porque ella no puede ser redimida. La carne necesita un tratamiento rígido. No dejarle ni jugar con esa carnita, porque tarde o temprano nos puede ganar. Y le pasó a los siervos, nos puede pasar a nosotros. Hermanos, caballeros, damas, en realidad yo le pido a ustedes en esta noche, de parte del Señor, no dejen que su carne les conquiste, que los aparte del Señor, que las haga, o que nos haga vagar por un desierto como el pueblo desobediente 40 años. Y luego lo más triste es que todavía los hijos de los hijos entraron en la misma desobediencia que los padres. Mire las consecuencias. Nosotros anhelamos para nuestras hijas, para nuestros hijos, que Dios bendiga la casa, se levanten mujeres de Dios, y lo creemos y lo confesamos. Por supuesto, no estamos aquí para cederle ni siquiera una pulgada al diablo, hermanos. Estamos para pelear por nuestros hijos, porque la pelea es hoy, no mañana. Hoy contamos con el que nos da la fuerza para pelear. En el tiempo de Jeremías, él era el que recibía la palabra y lloraba y sufría. En este tiempo tenemos al Espíritu Santo. O sea, estamos equipados. Infinitamente poderoso es el Espíritu Santo para podernos dar la capacidad. ¿Será que nosotros lo queremos? Eso depende de cada. O nos gusta juguetear con el pecado, con lo que vemos, con lo que oímos, o con lo que anhelamos. Quitó de nuestro corazón el dinero y las riquezas. ¿Qué le está quitando el primer lugar al Señor?